Muy buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Nuestro invitado de hoy es el expresidente de la República del Ecuador, Abdalá Bucaram, quien está de visita en nuestro país. Presidente, en la historia del Ecuador son muchos los presidentes que han muerto violentamente ejerciendo el cargo. ¿Fue por eso que usted prefirió salir de su país? Bueno, en primer lugar una aclaración. Yo soy el presidente de la República del Ecuador, porque yo nunca renuncié. Y en el Ecuador, constitucionalmente, las únicas posibilidades de que un presidente pueda ser sustituido son, primero, electoralmente, segundo, mediante la muerte, tercero, mediante la renuncia, cuarto, mediante el encargo temporal del poder y quinto, mediante un juicio político en que pueda ser juzgado por traidor a la patria, por afectar gravemente la norma nacional o por cohecho. Y ninguno de esas causales se dio. Y no se dio precisamente porque con mucho orgullo, mucha dignidad, cuando me amenazaban prácticamente con tirarme a 15.000 holgazanes que había preparado la oposición fuera del palacio, yo me negué a renunciar. Yo dije que primero moría antes que renunciara. Y por eso fue que se motivaron a dar un golpe de Estado congresil, porque no tenían cómo salir del problema que yo tenía. La pregunta concretamente era... Porque si usted prefirió salir de su país y abandonar la presidencia para no correr la suerte de alguno de sus antecesores. Yo tengo suerte, porque a mi cuñado Jaime Roldós lo mataron. A Eloy Alfaro, que hoy la historia lo recuerda como un grande revolucionario liberal, lo arrastraron y lo incineraron en las calles, sí, en la ciudad de Quito. A García Moreno. Las mismas oligarquías. Bueno, García Moreno fue un problema de faldas de Faustino Rayo, que era hermano de una señorita que había sido abusada por García Moreno, y le pegó 4 o 5 tiros en las calles. Era un hecho que no tenía nada que ver con la política. En mi caso muy particular, es obvio que en el plan Zorro que había preparado Paco Moncayo, plan que yo lo tengo en mis manos y lo conseguí, un documento secreto, que se lo estoy entregando al presidente de la República de Venezuela en forma reservada, es obvio que había la intencionalidad de matarme. De hecho, el helicóptero en que yo tenía que viajar de una ciudad llamada Paján, pues se incendió en el aire. Y 4 ocasiones tuve que regresar en el aire en los vuelos, por supuestas fallas mecánicas o técnicas, en acciones desesperadas de los pilotos para poder aterrizar. Yo le digo que en el Ecuador hubo una confabulación tan grande que el mismo día que yo gané las elecciones se intentó dar un golpe de Estado. Porque era obvio que el 95, 96%, 97% de la comunicación pública estaba en contra de Bucaram. Era obvio que se unieron casi todos los partidos políticos en contra de Bucaram, hablando de los partidos de la derecha ecuatoriana. Y era obvio que las cámaras de producción del país y los grandes empresarios y banqueros del país se opusieron a Bucaram y desinformaron a la opinión pública con el Exipol, tratando de hacer ver de que había ganado Nebot. Y un medio de comunicación llamado Ecoavisa se opuso a ese plan y dijo que había que dar los resultados. Y a las 6 de la tarde era obvio que yo había sacado cerca de 500.000 de votos de diferencia con relación al otro ciudadano, representante de la derecha ecuatoriana. Posteriormente a mí me impresionó que me dejen posesionar, como también estoy impresionado de haber salido con vida. ¿Cómo logró salir con vida? Bueno, yo creo que el diálogo que existió entre el general Paco Moncayo, la señora vicepresidenta de la República, una chica muy capaz y muy ambiciosa a la vez, y quien habla, fue muy fundamental para aquello. El haberles dejado una estela de posibilidad, según ellos, de encargarles el poder, fue el que motivó que me permitan regresar a la ciudad de Guayaquil. Sus enemigos... Hay que recordar que estuve 4 días encerrado con el enemigo casa adentro. Sus enemigos lo han acusado de traidor, de ladrón y de loco. Bueno, eso no es nada nuevo. A mí lo único que no me han acusado en mi país es homosexual, porque obviamente me gustan mucho las mujeres, con el mayor respeto para mi esposa. Pero yo he tenido en mi carrera política, antes del golpe, 46 juicios penales en contra mía. En una ocasión, el general Manuel Antonio Noriega y el ingeniero León Fres Cordero, que tiene raíces venezolanas, pero que es un individuo que ha cometido crímenes, saqueos, ha cometido todos los delitos de Estados Unidos y por haber, pero es el capo de la oligarquía ecuatoriana, se mantiene en un enfrentamiento personal conmigo durante muchos años y con mi familia hace 30 y 40 años.
Me acusaron de tráfico internacional de drogas en mi primer exilio en Panamá. Me han acusado de peculado, de guerrillero, o sea, ya me han acusado de todo. Y ya el Ecuador conoce que este tipo de acusaciones son permanentes. Mientras estuve en el ejercicio del poder, sucede que yo era justamente el verdugo y el castigador de la inmoralidad. Pero ahora que han dado un golpe de Estado, pues tienen que manejar una figura ante la opinión pública internacional porque todo el mundo les está cuestionando el golpe. El propio Estados Unidos ya salió a decir que había un golpe de Estado en el Ecuador, que era un gobierno de facto. Ellos tienen que manejar algún espíritu o alguna línea, alguna estrategia para poder manejar un concepto de gobernabilidad. Porque primero, plata no les da a nadie. Segundo, se han comido ya 400 millones de reserva monetaria que yo dejé en el más alto nivel de su historia. Tercero, la inflación se les ha disparado. Cuarto, no gozan de confianza y nadie quiere entrar en los procesos de licitación de privatizaciones. Entonces, el único camino que les queda es la supuesta moralidad del combate a la corrupción. Pero esto tiene un gran antecedente, que es un hecho público que yo presenté a la prensa internacional, CNN, CBS, NBC. Presenté un cassette en el cual el abogado Nebot, el contendor mío, que perdió las elecciones, con el ministro de Gobierno actual, que era vinculado antes a Alfaro Villa Carajo y miembro activo de Sendero Luminoso, el señor César Verduga, hoy con Pisco, representante de la ultraderecha ecuatoriana, conversan y dicen textualmente, cassette que mañana se lo estoy entregando también al presidente de la República, después del golpe dicen, ahora hay que perseguirlo, hay que exiliarlo, hay que impedir que su gente salga del país, hay que joderlo, hay que forjar pruebas, hay que aniquilarlo. Y tenemos que hacerlo en los próximos 20 días. Y no solamente eso. Dicen además, hay que reformar la Constitución para que Bucaram nunca más sea candidato a presidente de la República. Y están en eso. En estos días están planteando un congreso extraordinario para hacer una ley contra un hombre. Yo le llamo la ley del pánico a Bucaram. Pues sucede que... Bueno, aquí tuvimos la ley del pánico a Pérez Jiménez. Bueno, es una historia similar seguramente. Pero de cualquier manera... Es interesante saber que aquellos que dicen que tienen el voluntariado nacional, que están rescatando la moral pública, no son capaces de enfrentarse a un simple hombre de carne y hueso. Claro, a mí solamente me siguen una millonada de pobres, pero los pobres solamente tienen esperanzas y hambre. Los pobres no tienen derecho a nada. Yo cometí un gravísimo error con el ejercicio del poder. Yo aprendí de que los pueblos eligen, pero las oligarquías gobiernan. Y que es muy difícil, en condición de presidente de la República, desprenderse de ese concepto. ¿Y entonces por qué las enfrentó? Porque hay hombres que nacemos para eso. Hay hombres que nacen para ser piratas, otros para ser banqueros, otros para ganar dinero. Yo soy uno de los idiotas que he nacido para enfrentar a las oligarquías, para hacer de mi vida un martirio, para tener 3 exilios, 56 juicios ahora en contra mío, para que me maten 40 hombres, mi subdirector nacional, mi secretario nacional, mi jefe de disciplina de partido. Me los mató Férez Cordero, mis principales hombres han sido asesinados, mis principales hombres son apresados, hoy hay 300 hombres míos con boletas de captura. Es la historia de ellos y lo peor es que la repiten, es como una gota de agua que piensan que así va a romper una roca. Sucedió antes, esta historia mía no es nueva y mi familia ya es antigua. Yo tuve un tío llamado Asad Bucaram que fue el líder del país durante 30 años y que cuando ya iba a ser presidente de la República hubo un golpe de Estado, un carnavalazo en el 72, o sea que es el segundo golpe de Estado que sufre un Bucaram. Hubo un golpe de Estado, él como candidato a presidente, y lo sacaron a Panamá. Mi tío tuvo 5 exilios, yo tuve 3, mi hermana 1, o sea que hay 9 exiliados a apellido Bucaram. Y posteriormente el pueblo votó por una reforma constitucional en la que se decía que para ser candidato a presidente había que ser ecuatoriano de nacimiento. Y como el pueblo votó mayoritariamente por eso, porque mis abuelos eran libaneses, o sea, los padres de mi tío eran libaneses, entonces las Fuerzas Armadas reformó el reglamento interno de las Fuerzas Armadas y dijo que para ser comandante de las Fuerzas Armadas había que ser hijo de padres y madres ecuatorianos. Entonces mi tío Asad podía ser presidente, pero no podía ser comandante, y el presidente era comandante. Como yo digo, un trabalenguas, pero lo dejaron afuera de las elecciones. Lanzamos a Roldós y lo mataron. ¿Por qué lo dice tan seguro que lo mataron? Pero claro, lo mataron porque solamente me entregaron por hermana libre y media de cuello. ¿Cómo usted va a creer que es un accidente cuando su hermana está despedazada y no le encuentra los ojos ni los dedos? Es obvio que lo mataron, y eso yo lo demostré. Y demostré que en Argentina había unos muchachos de Schockländer, cuyo padre había sido asesinado también, ellos los acusaron del asesinato, que estaban vinculados al tráfico de armas. Lo mataron porque Roldós se negaba a destinar el presupuesto general del Estado a la estupidez del armamento, porque partía de mi concepto que una bala vale lo mismo que un libro, que un fusil vale lo mismo que una escuela, y que un tanque de guerra vale lo mismo que una universidad, porque creemos que los pueblos tienen que estar destinados a la cultura y a la educación y no a la violencia y a la guerra. Y en el caso de Bucaram era obvio que había un tirano
de pacotilla como el general Paco Moncayo, que planificó el golpe de Estado hasta que lo consiguió. Ahora, claro, le sonó la flauta. Le sonó la flauta porque se dan hechos importantes. Primero, un paro de actividades de los trabajadores que no era lo más importante, porque los trabajadores tienen que manifestarse. Y es más, yo me sumé al paro. Pero simultáneamente con eso, Bucaram viaja a Perú y dice que tenemos que perdonarnos entre los dos países y que nunca más comprar armamento. Eso fue considerado por un acto de traición a la patria por ciertos políticos. Por esos héroes con sangre ajena que no mueren en la frontera, porque en la frontera mueren los pobres, mueren los indios, los cholos, los negros de nuestros pueblos. Los generales nunca van a la frontera a poner el pecho. Ellos están en una oficina esperando, y me refiero al general Paco Moncayo. Y se utilizó este argumento de traición a la patria cuando ellos van todos los domingos a misa a rezar el Padre Nuestro. Y así que les perdonen las ofensas, así como perdonan a los que los ofenden. Así que yo dije una situación que lo dijo el Papa y lo dijo Cristo. La única salida posible para la paz es el perdón, porque mientras no haya perdón, habrá una herida abierta. Entonces se sintonizaron muchas cosas para esconder la real posibilidad del golpe. Primero, que el general Paco Moncayo consideraba mi política derrotista, porque derrotista era buscar la paz con el Perú, en un encuentro fantástico que tuvimos con Fujimori. Segundo, nunca pudo soportar que yo sea el primer presidente en la historia que pise el Perú, hable en el Congreso peruano en condición de presidente de la República del Ecuador, porque nunca se permitió que un presidente ecuatoriano llegue en forma oficial al Perú. Y tercero y lo básico, el plan económico. Un plan económico que conseguía que en Ecuador, que es un país en que el que se maneja el 80% del presupuesto para la especulación financiera por parte de las bancas y financieras, donde no hay reciclaje del capital, donde el 20% del capital, que es la producción que la manejan los 12 millones ecuatorianos, se la comían permanentemente producto del juego de la especulación financiera en base a la diferencia del interés entre el capital de ahorro y el capital del interés que se paga en un crédito. Entonces, Bucaram comienza a hablar de la convertibilidad. Y la convertibilidad obligaba a los banqueros al fin a trabajar. Les acababa el negocio del monopolio y los obligaba realmente a la competencia de toda la sociedad. Comienzan a desesperarse, comienzan a repatriar utilidades. Yo comienzo a incrementar la reserva monetaria. ¿Y eso de dónde salía? Salía de la banca, salía de los grandes capitales financieros. Comienzo a desmonopolizar el país. Y eso obviamente no lo iba a soportar la banca nacional. Y usted conoce que a un oligarca en Ecuador, en Venezuela, en cualquier lugar del mundo, si usted se le lleva a su esposa, él se pregunta con la esposa después en qué fallamos. Si usted se le lleva a la hija y no es el príncipe azul que usted aspiraba para su hija, él conversa con la esposa y con él dice en qué fallamos. Si el hijo resulta drogadicto, se reúnen con él y dicen en qué fallamos. Para todo hay solución. Pero cuando usted le toca el bolsillo, lo mandan a matar. Eso no lo perdonan, porque aman el dinero, obviamente. ¿Cómo es posible que un político experimentado como usted, de una familia de políticos con mucho seguimiento popular, haya sido derrocado tan fácilmente cuando uno ve, por ejemplo, casos como el de Ernesto Samper en Colombia, en donde verdaderamente hay fuerzas importantes en su contra, hay pruebas contundentes de que su campaña fue financiada por el narcotráfico y a pesar de eso no logran derrocarlo? O el caso del Paraguay, donde tampoco lograron derrocar al presidente. Bueno, yo no estoy muy seguro de que hayan pruebas contundentes contra Samper, en primer lugar. Yo siempre me he preocupado de ver por qué a los presidentes latinoamericanos los acusan de todo. Y lo hacen a aquellos países que justamente son los campeones de la inmoralidad y de la corrupción. Aquellos gestores de las libertades en estos pueblos a cambio del sometimiento y la esclavitud de los pueblos más pobres. Así que yo ese concepto no lo entiendo. Entiendo que en el caso de Samper es porque obviamente hay un criterio nacionalista y en el caso de Bucaram estaban todos autoconvocados al odio a Bucaram. Tenían el deseo de repartirse poder ejecutivo, electoral, judicial. Está bien, pero eso no era lo fundamental era odiar a Bucaram. Es que no es posible que un hombre que hable de paz, que hable contra el armamento, que hable de repartición de la riqueza, que ofrezca 300.000 viviendas, que dé 1,5 millones de desayunos escolares gratuitos, que entregue 1 millón de mochilas anuales gratuitas. Ese hombre no puede guardar en un país porque está destinando la plata para los pobres y no para ellos. Ahora, yo le repreguntaría, es justamente cuando el hombre es más pacífico, porque yo a nadie enjuicié, a nadie perseguí, a nadie apresé, porque yo soy de los hombres que creen que el odio es una pasión estéril. Soy duro en la palabra, porque amo a Cristo más con el látigo en la mano que viéndolo crucificado a merced de sus enemigos. Pero es hombre que un hombre de paz generalmente siempre es expuesto por los intereses y por las circunstancias. Si no, yo le recuerdo la historia. Con qué facilidad que mataron a Martin Luther King.
¿Cómo es posible que un hombre de la grandeza de Gandhi se haya dejado asesinar? ¿Cómo es posible que un hombre con la palabra tan hermosa de Cristo se haya dejado crucificar? Es muy sencillo, porque los Pilatos y los Herodes siempre funcionan en contra de los hombres que van al sacrificio por sus pueblos. Ahora, si usted sabía eso, ¿por qué no se preparó? No es que yo me preparé, es que yo Nebot, no lo sabía. cuando aceptaron su triunfo, Nebot dijo que el pueblo ecuatoriano se arrepentiría antes de 6 meses. O sea, ahí le estaban dando el aviso. No, es que no se arrepintió. Los que se reunieron y se autoconvocaron a golpe fueron ellos. Y utilizaron la información publicada más que la información pública como un mecanismo de información a nivel mundial para decir que 2 millones de gente habían en las calles, cuando en realidad eran 20.000 mozalbetes manejados desde el municipio de Quito y solo en la ciudad de Quito. Sencillamente nosotros no tirábamos nuestra gente a las calles porque a nosotros nos convencía la Fuerzas Armadas. Nos decía Moncayo y me decía, Dalá, no pongas, por ejemplo, al general Dolloré de comandante. No lo hagas, ese es un demonio que te tumba a ti y a mí. Ten confianza en mí, yo te juro lealtad absoluta para el siguiente día del golpe de Estado. Fue una dura lección que yo aprendí. Desgraciadamente soy un hombre que cree en el ser humano porque hay que creer en alguien. ¿Y por qué no había aprendido la lección de Allende? Prepararme para que 50.000 personas en las calles, ¿qué pasaba? Los rifaban a bala, te mataban 1.000 personas y yo era acusado de asesinato. Porque a eso llegan. Ahora mismo están utilizando gente que era de seguridad mía en el pasado para decir barbaridades. Y prontamente lo matarán. Para decir Bucaram lo mató. Es que los tentáculos de la oligarquía son impresionantes. Ellos son capaces de todo. Contra gente decente, gente buena que no es capaz de hacerle eso a sus rivales políticos, porque conocemos el principio de magnanimidad de un gran Julio César, que cuando se había jurado odio eterno con su rival, de 30 años, que el día que uno de los dos fuera emperador mataría al otro, el día de gloria de la posesión de Julio César, cuando su enemigo, cansado ante todo un pueblo que victoriaba a Julio César, se escondió en 3 paredes esperando la muerte y el cruce de la espada, Julio César le dijo, te salvaste, me nombraron emperador. Ese principio de magnanimidad lo llevamos ciertos hombres que hacemos historia en nuestros pueblos. Su programa de gobierno ha sido, su programa económico ha sido muy criticado. Y hay muchos que piensan que fue el detonante que terminó de acabar con su presidencia. ¿Por qué aplicó ese programa, que además no estaba en la oferta electoral que usted había hecho? No, eso no es verdad. En la oferta electoral estaban la obra social. Y yo apliqué un programa durísimo que golpeaba justamente a la oligarquía. ¿Cómo? Un programa económico que hablaba de la igualdad de la moneda con relación al dólar. Un programa económico que hablaba de la capitalización del ahorro interno del país, exonerando de pagos de impuestos a los ahorristas. Eso era en función del pueblo. Un programa económico que hablaba de la unidad de un nuevo criterio de la Junta Monetaria para impedir los procesos de salvataje del Banco Central a la banca privada. Es decir, conmigo, los banqueros y financistas de mi país, que siempre presentan falsos activos y que todos están quebrados, porque Ecuador es un paisito donde ellos tienen su parcela o su cueva para ellos poder generar sus actuaciones que luego le dan la tranquilidad para poder generar riqueza fuera del país. O sea, es un cuartel general para ellos el Ecuador. Ahí van a descansar, van a divertirse, van a hacer el amor, van a hacer todo aquello que puedan hacer de placer. Pero en realidad sus grandes capitales los tienen repatriados. Son gente que tiene 20.000 millones de dólares, el doble de nuestra deuda externa fuera del Ecuador. Entonces, esta gente fue convocada a un proceso serio, un capitalismo serio. Porque capitalismo no es concentración y monopolio. Capitalismo es la posibilidad de que todo el mundo tenga con mucha libertad la posibilidad de competir. De que si hay una salsa de tomate, hayan 50 más que puedan fabricar la salsa de tomate. Pero en el Ecuador existe el rey del banano, el rey del cacao, el rey del café, el rey del azúcar, el rey de la leche. Con 5 reyesuelos nos han de desayunar, de almorzar, de cenar y de vestir. Entonces es obvio que yo puse el dedo en la llaga. Ahora, lo que la información dirigida diga, como dice, me contaban por aquí Carlos Andrés Pérez, pues en todos los tiempos llueve y escampa. Así que no hay ningún problema de esperar el momento oportuno. Además que en mi caso muy personal es mi tercer exilio y siempre he regresado triunfalmente, ¿no? Siempre me han recibido centenares de miles de personas. Es más, mis retornos son los más recordados en la historia y se los ha calificado inclusive en algún momento, guardando las diferencias, por la diferencia de países obviamente en cuanto a la cantidad de habitantes, se los ha calificado como el retorno de Perón o algo parecido. ¿Cómo le fue con Carlos Andrés Pérez? No he hablado con Carlos Andrés, es una buena persona. Tuve un almuerzo con él en la presidencia de la República en Panamá, hace aproximadamente, que será 3 meses, no recuerdo exactamente. No lo he visto acá en Venezuela, pero es un político que merece mi respeto y consideración. ¿Con el presidente Caldera ya habló?
supongo que hoy día creo que hay una audiencia a las 2:30 del día donde voy a entregar una documentación muy reservada, porque creo que en los próximos meses el Grupo de Río, la OEA, van a tener un importante papel que jugar en el Ecuador. Es más, ya en el Ecuador mismo creo que le quedan los días contados al señor Alarcón. Ahora, llama la atención que en otros casos de intento de golpe ha habido una reacción mucho más fuerte. ¿Por qué en el caso del Ecuador ha habido como tanta vacilación? Uno no ve los pronunciamientos categóricos que se han visto en otras oportunidades. El caso del Paraguay, del que hablábamos. Porque hay, habiendo sido un ejemplo tan contundente el de Bucarán, hay un pánico en mi criterio de que se pueda generar un efecto dominó y que este mal precedente pueda generarse como una epidemia en América Latina. Y de hecho, yo consideraba de que en Venezuela mismo tienen que defender un poquito más su democracia. Yo considero que en Honduras, ¿Por qué en Venezuela? Honduras, República Dominicana y Colombia tienen que intentar conservar su democracia porque juegan mucho con este capítulo de la posibilidad de la salud del señor presidente, que yo creo que está en muy buena salud, por un lado, y por otro lado juegan mucho con este capítulo de las decisiones del presidente de la República, de la ingobernabilidad, de la falta de respaldo de los partidos políticos, del mundo de los independientes, y casi siempre en los países eso es un poco pues, como un llamado a los cuarteles, a decir, bueno, esto es tan decepcionante de que vamos a buscar una alternativa, ¿verdad? ¿Usted no cree que hay un cierto agotamiento de la democracia en América Latina? No, yo creo que es una hipocresía de parte de las sociedades latinoamericanas el seguir tratando de despreciar la terminología de la democracia, porque quieren siempre desconectar los hechos y los procesos políticos de los hechos y los procesos económicos. Y esa es una hipocresía. Quieren convencernos de que el mundo de las cámaras de comercio, de las cámaras de industria, de las cámaras de producción, de saltar las personalidades de ciertos ciudadanos del mundo financiero, es lo relevante en la sociedad y que el mundo de los políticos es una corrupción permanente, cuando en realidad la desconexión de esos dos procesos es lo que realmente degenera a la sociedad. Y la democracia depende de cómo usted la vea. Si usted considera democracia un simple proceso electoral donde grupos de políticos hacen y deshacen de su país, por supuesto que la democracia está gastada. Pero si usted considera que democracia es salud, que democracia es vivienda, que democracia es educación, que democracia es cultura, que democracia es distribución de la riqueza, usted va a darse cuenta que la democracia debe ser como una Biblia, como un acto de fe sentido de las sociedades. En ese alerta que usted lanza sobre la vulnerabilidad de la democracia en alguno de nuestros países, ¿ha aportado algunas pruebas concretas o es una impresión que usted tiene? Bueno, yo estoy conversando con los presidentes de América Latina, estoy visitándolos muy lentamente. Aristides se demoró 1 año y medio en la restitución del poder. Yo estoy exigiendo la restitución del poder por un lado, o sea, por la vía ordinaria, como es el convencimiento de que hay un golpe de Estado, hecho que ya nadie lo duda en el Ecuador. Ya la vicepresidenta de la República, la Iglesia, el Poder Judicial, el Tribunal de Garantías, todos han expresado que esto fue un golpe de Estado. Eso no lo duda nadie. Y es más, ya la cabeza de Alarcón ya está cocinándose. Yo no le doy 60 días de vida en el poder al señor Alarcón. Yo lo que le diría es que la modernización y globalización de la economía no cumplió su cometido. Y que la modernización llegó a modernizar el hambre. Y la privatización llegó a privarnos de las cosas. Y un poco, como en la década del 70, me da la impresión de que hay un espíritu oculto de tratar de renacer gobiernos de facto en América Latina. Y yo me he convertido en una especie, o pretendo realmente tratar de llevar un mensaje de paz y democracia a todos los países, para que un poco no le pase a mis colegas latinoamericanos lo que le pasó a Bucarán. Insisto, yo por suerte estoy contando la historia. Si usted regresa a Ecuador, como lo cree, ¿qué política de seguridad nacional va a seguir? Para que no le vuelva a pasar lo mismo. Yo seguiré siendo el mismo. Sin embargo, yo creo que es necesario que una casa presidencial tenga la seguridad del caso. Llegó un momento en que yo me sentía realmente solo y tuve que defender con mi propia vida la presidencia de la República. Es más, uno de los coroneles en mi seguridad me dio hasta una metralla para yo poder defender el palacio. Y así se lo hizo. Fueron 4 días encerrados donde mi vida corrió peligro realmente minuto a minuto. Lo que sí le garantizo es que es obvio que en el Ecuador no hay otro político que pueda tener la condición de arrastrar a las masas como la ha tenido Bucarán. Y no me queda la menor duda que voy a ganar la presidencia de la República muchas veces, pero también estoy seguro que me van a tumbar muchas veces.
Estoy totalmente seguro. No voy a cambiar porque soy una persona, como dicen, genio y figura hasta la sepultura, y tendrá que el sistema doblegarse ante la verdad y la libertad de conciencia de un hombre que representa la esperanza de un pueblo. El presidente Carlos Andrés Pérez dijo en una oportunidad, si me ven rico, llámenme ladrón. ¿Usted diría lo mismo? No, porque mi familia no es una familia que fue encontrada en la calle, es una familia que fue pionera en la construcción del acero en el Ecuador con las vinchas del Cisne. No hay mujer que no se haya vestido gracias a los almacenes del Cisne de mi familia. Ha sido una familia que ha tenido sus haciendas, es una familia que conoció el trabajo y partió de cero, como casi todas las familias que han hecho dinero. Así que en mi caso pues tampoco se trata de un hombre extremadamente rico, como algunos pretenden hacer. Mi fortuna personal está considerada, entre todos los bienes que tengo, entre 2 y 3 millones de dólares. Y yo no creo que eso sea una cosa muy importante, ¿no? Deberíamos meterlo preso a Kennedy, a Gerald Ford, a Jimmy Carter por ser hombres afortunados, ¿no? Y a todos los presidentes que son un tanto afortunados en América Latina y el mundo, ¿no? ¿Qué programa económico aplicaría si regresara? El mismo. Porque justamente es el que causó pánico a las oligarquías nacionales, el mismo. ¿Y por qué piensa entonces que lo van a dejar regresar? Porque sencillamente el convencimiento de la nación se va a dar nuevamente. Es decir, los pueblos mismos se van a organizar nuevamente. Hoy mismo ya hay paralizaciones de actividades progresivamente en cada provincia. Ahora, dicen que eso lo estoy manejando yo. En realidad no es así. Pero en Es las una grandes ciudades usted autoconvocatoria del perdió pueblo. las elecciones. En Guayaquil y Quito, sí, claro. Las que son sujetas al consumismo de la información. Y ahí no es donde se va a decidir la suerte del gobierno. Bueno, si se hubiera decidido la suerte de los gobiernos electoralmente, entonces no hubiera ganado, pues. Yo perdí únicamente en la ciudad de Quito, que es una ciudad en la que obviamente no tiene mayor aprecio, porque es una ciudad donde las oligarquías han acostumbrado a determinados grupos de ciudadanos a vivir el presupuesto general del Estado y a no trabajar. Es una ciudad que se ha caracterizado en un grupo reducido de oligarcas en tratar de manejar la punta de burocracia, mientras el resto de la República no tiene un presupuesto para trabajar. Entonces los pobres de Quito son pobres, igual que los pobres de Imbabura, de Cotopaxi, de Chimborazo, de Tungurahua, de Manabí, El Oro, Los Ríos, Esmeraldas, Guayas. Pero es obvio que los pobres no deciden las cosas en ciudades un poco grandes, porque es obvio que el consumismo de la televisión, básicamente, el consumismo de la información pública, los dirige y los orienta. En cambio, donde llega la tarima, donde llega la garganta del hombre, donde llega el cuerpo a cuerpo del ser humano, donde llega la risa y la lágrima, la campaña, los pueblos realmente comienzan a orientar sus sentimientos y son ríos humanos que comienzan a oponerse a esas grandes oligarquías de ciertas ciudades. Pero fíjese que una de esas mismas estaciones, Ecuavisa, fue la que insistió en que se dieran los resultados correctos. ¿Cómo no? Es porque usted sabe que en el mundo latinoamericano casi siempre hay más información de empresa que información de prensa. Es decir, o hay libertad hay más libertad de empresa que libertad de prensa. Y hay siempre excepciones. El señor Javier Alvarado, el diario El Universo, que es el principal diario nacional, y muchos otros medios de comunicación, los más poderosos por suerte, son justamente los grandes defensores de la democracia. Y son medios de comunicación que justamente ahora le están diciendo al gobierno en editoriales, señores, están que lanzan acusaciones sin ninguna prueba. Ya el pueblo y el país quiere realidades. Si vamos a combatir la corrupción, hagámoslo. Pero no sigamos diciendo cosas que luego no podemos comprobar y que están dejando en mal predicamento a la prensa porque estamos informando mentiras. Como por ejemplo el caso de un señor Villón, que es un hombre que paga $50 diarios de arriendo, que no tiene línea telefónica, que fue mi director financiero, un hombre que vive en un barrio pobre de Guayaquil, que dice que lo encuentra con $3,5 millones en Perú, y luego sucede que solamente le mete $3,000 el pobrecito, y prestados. Entonces, hay prensa, por supuesto, positiva, como también hay prensa amarilla, porque usted sabe que de toda la viña del Señor hay curas buenos, curas malos, hay profesionales buenos, profesionales malos, hay políticos buenos, políticos malos, así mismo hay periodistas buenos y periodistas malos. ¿Y militares? Por supuesto, también hay buenos y malos. En el Ecuador hay unas Fuerzas Armadas gloriosas, técnicas, profesionales, pero desgraciadamente comandadas por un pillo común, como el general Paco Moncayo, porque solamente un pillo puede adueñarse de un poder de la República y tener ahí a un civil vestido de presidente de la República sin representar absolutamente a nadie que no sean los intereses de los sectores de la oligarquía nacional. Ahora, ¿fue usted quien le dio ese poder? Sí, efectivamente, yo a Alarcón lo hice 2 veces presidente del Congreso Nacional, teniendo en el un caso un solo voto y en el otro caso 2 votos. Fue un hombre que me besó el anillo muchas veces, parecía el Papa ante él. Pero desgraciadamente usted sabe que ahora que vivimos Semana Santa, logramos recoger ciertos pasajes bíblicos que demuestran que se repiten en la historia.
como el beso de Judas, la negación de Pedro, el sorteo del manto sagrado, cuando se reparten el poder ejecutivo, electoral, judicial, la lanza en el costado, cuando lo llenan de ofensas y de injurias. Así que eso no es nada nuevo en el ser humano, no es patrimonio del señor Alarcón. Eso es algo muy común en el ser humano, en las épocas de Adán y Eva. Adán, Eva, Caín y Abel, y hubo incesto, crimen, hubo de todo, y eran solamente 4. Porque un político tan veterano, tan experimentado como usted, se dejó engañar por tanta gente, se dejó engañar por Moncayo, se dejó engañar por Alarcón. Yo tengo 45 años de edad, soy veterano en la política, efectivamente, llevo 40 años en la política, pero el ser humano es ser humano. Y si usted no cree en Alarcón, no cree en Paco Moncayo, y van a venir nuevos Alarcón y nuevos Paco Moncayo. Lo importante es el mundo de los intereses. Si yo hubiera sido con buenos modales, que lo fue Jaime Roldós, si yo no hubiera cantado, que no cantó Jaime Roldós, si yo no hubiera comido comida criolla, que no la comió Jaime Roldós. Es decir, la calentura no está en las sábanas, a Roldós lo mataron, a mí me destituyeron, que es casi lo mismo, en términos de que nos sacaron del poder. El hecho es de que si usted no enfrenta a esos intereses y esos compromisos, a usted no le pasa nada. Yo no aprendí la lección todavía, que la conocí, pero no la aprendí, de que para ser presidente de la República en Latinoamérica hay que manejarse apropiadamente con los chulqueros de la banca y financieras. Hay que ser bastante dependiente de la posibilidad que un tirano lo quiera obligar a comprar armamento. Y hay que ser una alfombra de los grandes intereses políticos. Yo me negué a eso y me seguiré negando, porque me considero un hombre químicamente puro. Quien diga que un presidente de la República puede gobernar sin manejarse con mucha astucia con esos sectores, está mintiendo. Y bueno, ¿y cómo los otros presidentes de la República lo hacen con tanta habilidad? Bueno, seguramente son más inteligentes que yo. Yo personalmente, mi condición moral, mi conciencia no me da para someterme a nadie que no sea sencillamente hincar mi rodilla ante Dios y mi pueblo, ante nadie más. ¿En qué ocupa su tiempo durante este exilio? Bueno, yo soy un hombre que me gusta mucho la lectura, manejo los negocios que tenemos con mis socios en Guayaquil, personas muy reconocidas empresarialmente. Tengo la suerte al fin de dedicarme a mis hijos, porque un poco, no es que perdí a mis hijos, un poco, cuando uno hace una campaña política es presidente, los ve muy poco. Hoy tengo la suerte de poderlos ver hacer deporte, ver cómo se desarrollan, dedicarle más tiempo a mi hogar, a mi familia, y permanentemente a lo que siempre hago, 24 horas hago política. Yo soy una persona que nací para hacer política. Creo que la política es un apostolado, y creo que es un error cuestionar, criticar y condenar a los políticos, porque es muy fácil estar desde afuera y otra cosa es estar adentro. Eso es un poco como cuando hay un partido de fútbol y el tipo falla el penal y uno desde la tribuna dice, pero qué estúpido, yo lo hubiera pateado al otro lado, claro. Pero hay que estar allá adentro para saber lo que pasa, ¿no? ¿Y el fútbol? ¿Qué ha hecho con el fútbol? Bueno, yo fui un atleta destacado, más que futbolista. Mi padre murió y deseó que yo fuera atleta. Yo tenía 15 años, mis condiciones estaban dadas para el fútbol, pero me tuve que hacer atleta y antes había el concepto de amateurismo. No podía un atleta ser un futbolista porque el fútbol era profesional. Corrí con grandes atletas aquí, estuve en el Bolivariano de Maracaibo, hicimos medalla de bronce, hicimos récord nacional en 4x100, y aquí había una posta famosa de Venezuela, había un Arquímedes Herrera que corrí con él 3 veces, las 3 veces me ganó. Era un fenómeno Arquímedes Herrera, un moreno muy grueso, una gran persona además. Y el fútbol pues ha sido la pasión de mi vida. Ahora era presidente de Barcelona Sporting Club, lo llevo el anillo siempre. Cuando era alcalde de Guayaquil, di el terreno para que salga el estadio de Barcelona y me declararon presidente vitalicio los viejos jugadores de Barcelona Sporting Club. Bueno, muchas gracias. Espero que tenga visitas interesantes. Bueno, mi agradecimiento, mi saludo al pueblo venezolano, y yo sé que la cosa no está para alegrarse, la cosa no está para creer en los políticos y muchas ocasiones quieren hacernos desistir de la democracia. Pero eso es un poco parecido al hogar. Si tú tienes tu vieja de 30, 35, 20 años de casado, no la cambies. Porque lo que viene, quién sabe, ¿no? ¿Cómo viene?
quinto mediante un juicio político en que pueda ser juzgado por traidor a la patria, por afectar gravemente la norma nacional o por cohecho. Y ninguno de esas causales se dio. Y no se dio precisamente porque con mucho orgullo y mucha dignidad, cuando me amenazaban prácticamente con tirarme a 15.000 holgazanes que había preparado la oposición fuera del palacio, yo me negué a renunciar. Yo dije que primero moría antes que renunciara. Y por eso fue que se motivaron a dar un golpe de Estado congresil, porque no tenían cómo salir del problema que yo tenía. Ahora, la pregunta concretamente era... Porque si usted prefirió salir... Muy buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Nuestro invitado de hoy es el expresidente de la República del Ecuador, Abdalá Bucaram, quien está de visita en nuestro país. Presidente, en la historia del Ecuador son muchos los presidentes que han muerto violentamente ejerciendo el cargo. ¿Fue por eso que usted prefirió salir de su país? Bueno, en primer lugar una aclaración. Yo soy el presidente de la República del Ecuador, porque yo nunca renuncié. Y en el Ecuador, constitucionalmente, las únicas posibilidades de que un presidente pueda ser sustituido son, primero, electoralmente, segundo, mediante la muerte, tercero, mediante la renuncia, cuarto, mediante el encargo temporal del poder. Viajar de una ciudad llamada Paján, pues se incendió en el aire. Y 4 ocasiones tuve que regresar en el aire en los vuelos por supuestas fallas mecánicas o técnicas, en acciones desesperadas de los pilotos para poder aterrizar. Yo le digo que en el Ecuador hubo una confabulación tan grande que el mismo día que yo gané las elecciones se intentó dar un golpe de Estado. Porque era obvio que el 95, 96%, 97% de la comunicación pública estaba en contra de Bucaram. Era obvio que se unieron casi todos los partidos políticos en contra de Bucaram, hablando de los partidos de la derecha ecuatoriana. Y era obvio que las cámaras de producción del país y los grandes empresarios y banqueros del país se opusieron a Bucaram y desinformaron a la opinión pública con el Ir de su país y abandonar la presidencia para no correr la suerte de alguno de sus antecesores. Yo tengo suerte, porque a mi cuñado Jaime Roldós lo mataron. A Eloy Alfaro, que hoy la historia lo recuerda como un grande revolucionario liberal, lo arrastraron y lo incineraron en las calles, sí, en la ciudad de Quito. A García Moreno. Las mismas oligarquías. Bueno, García Moreno fue un problema de faldas de Faustino Rayo, que era hermano de una señorita que había sido abusada por García Moreno y le pegó 4 o 5 tiros en las calles. Era un hecho que no tenía nada que ver con la política. En mi caso muy particular es obvio que en el plan Zorro que había preparado Paco Moncayo, plan que yo lo tengo en mis manos y lo conseguí, un documento secreto, que eso lo estoy entregando al presidente de la República de Venezuela en forma reservada. Es obvio que había la intencionalidad de matarme. De hecho, el helicóptero en que yo tenía que Cipoll tratando de hacer ver que había ganado Nebot, y un medio de comunicación llamado Ecoavisa se opuso a ese plan y dijo que había que dar los resultados. Y a las 6 de la tarde era obvio que yo había sacado cerca de 500.000 de votos de diferencia con relación al otro ciudadano, representante de la derecha ecuatoriana. Posteriormente a mí me impresionó que me dejen posesionar, como también estoy impresionado de haber salido con vida. ¿Cómo logró salir con vida? Bueno, yo creo que el diálogo que existió entre el general Paco Moncayo, la señora vicepresidenta de la República, una chica muy capaz y muy ambiciosa a la vez, y quien habla fue muy fundamental para aquello. El haberles dejado una estela de posibilidad, según ellos, de encargarles el poder, fue el que motivó que me permitan regresar a la ciudad de Guayaquil.